¿Qué tal? Buenas tardes Macarena. Nos encontramos en la entrevista especial de esta semana con Manuel Miranda del Partido Demócrata Cristiano, que nos está acompañando hoy día, miembro del Consejo Municipal de la ciudad de Heidelberg, bien dicho, ¿o no? Sí, de correcto, Alemania. perfecto. Con quien vamos a conversar un poco de la política nacional y comparar la situación con lo que se vive también en esa parte del mundo. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, y por permitir dialogar un poco en perspectiva comparada respecto a la política nacional y lo que nosotros, miembros activos del Partido Demócrata Cristiano o de la política chilena, también experienciamos día a día en nuestros lugares de trabajo a nivel internacional. ¿A qué te dedicas específicamente tú, Manuel? Mira, yo soy, en términos privados, yo soy psicólogo, esa es mi profesión. Estudié también después ciencias políticas en la ciudad de Heidelberg y por las razones de la vida formé una familia, me fui quedando en un país extranjero. Como a mí siempre me interesó la política, decidí en algún momento entrar en el concierto de la política comunal, donde fui elegido miembro del Consejo Municipal de Heidelberg a través del Consejo de Inmigración y Extranjeros. Ese es mi rol actual. ¿Ya has estado vinculado a la política nacional también desde el extranjero? Sí, correcto. Constantemente es una de mis preocupaciones fundamentales el mantener un rol y por lo menos un nexo conectivo entre la política exterior y la política de mi país. Siempre me he preocupado mucho de eso. Manuel, ¿cómo ves tú la situación actual de la política en Chile? Se habla mucho de desprestigio, de falta de confianza, de una crisis generalizada en la política chilena. ¿Tú lo logras ver así también? Sí, por cierto. Ese es un fenómeno que está ocurriendo, digamos, a nivel general, ¿no? Partamos de las cosas macro. No hay que desconocer que es un fenómeno general, internacional, la falta de confianza en la política, más que nada la falta de desinterés político. En Chile tenemos un fenómeno adicional que consiste en no solo la falta de desinterés político, sino que la falta también de confianza en la política que se ha ido desarrollando en los últimos años y especialmente desde que se descubrió la crisis de corrupción a nivel político. El sistema político chileno, los políticos en general, los líderes políticos de diferentes partidos de nuestro país, plantean que esto no hay efectivamente una crisis de corrupción, sino que más bien son hechos puntuales de corrupción que han afectado a algunos líderes políticos. No hay un análisis como que esto sea un sistema generalizado de corrupción. Sí. Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Una es lo que se pretende que sea y la otra es la que es. De hecho, hay un sistema de corrupción instaurado dentro de la política chilena, propiciado por las estructuras antiguas que vienen de los tiempos de la dictadura, en que 25 años de concertación, 25 años de cambios de gobierno dentro del sistema de concertación, posteriormente la nueva mayoría, incluyendo un gobierno de derecha, no cambiaron absolutamente nada dentro de esas estructuras fundamentales. Manuel, no se cambió lo fundamental. Es duro decir hay corrupción. ¿Cómo nosotros comprobamos que hay corrupción y que no son estos titulares que nosotros nos han establecido que son hechos aislados de personas particulares y que son casos que están entregados a la justicia y que la justicia debe ver si eso es corrupción o no? Bueno, eso es una excelente pregunta, Natalia, porque para establecer fenómenos hay dos formas, el fenómeno directo y el fenómeno indirecto, que se observa de forma indirecta. En Chile tenemos las dos cosas. Hay casos de corrupción evidentes y es por eso que la política, el establishment chileno, intenta hacer aparecer que aquí hay casos aislados de corrupción. Son demasiados casos aislados de corrupción entre la política y la economía, entre la empresa y la política, como para estar hablando de casos aislados. ¿Ese es el vínculo que corrompe? El vínculo que corrompe en realidad es más bien el sistema estructural, cultural, político que se ha ido dando. No son los casos aislados. Los casos aislados son como la punta del iceberg, lo que se ve. Uno tiene que hacer el análisis más atrás, ¿no? La corrupción surge de un sistema político mal estructurado y que no se ha cambiado durante todos estos años. Por ejemplo, y esto es una cosa bien interesante en el fenómeno político-cultural chileno, se tiende a pensar tanto en la política como a nivel de bases que las estructuras
los conglomerados, las alianzas, las políticas de alianza deben relevar el rol de los partidos políticos. Es decir, son más importantes las alianzas que los propios partidos. Y eso es erróneo. Eso es un error muy grave en una política, es un error muy grave en la democracia. Manuel, pero no pasa eso, porque los partidos políticos, las ideologías que sustentan estos partidos políticos se han ido desdibujando en el último tiempo también, no son tan sólidas, no son tan claras tampoco, y de alguna manera tienen que seducir de todas maneras a la ciudadanía para que vuelva a votar por ellos, para que vuelvan a tener cargos de poder y representación también en el país. Por cierto, justamente ese es el problema. Ahora, la pregunta es ¿por qué ha ido ocurriendo esto? Cuando se conforma una alianza de gobierno que derrota a la dictadura, se llama la concertación. La concertación se conforma con ese cometido, con ese objetivo claro. Se cumple ese objetivo y ahí empieza el error. A pensar que aquí, para seguir generando cambios en la política, hay que mantener ese conglomerado. Hasta el día de hoy se piensa en eso. Hay mucha gente que piensa en eso, que hay que mantener un conglomerado de centro-izquierda, incluyendo todo lo que sea necesario. Pero o lo eso claramente es por mantener las cuotas de poder que por cierto, ya existen. Lógico. Tampoco podemos ser tan inocentes y pensar que no son importantes. Por cierto que no son importantes, pero esas cosas de poder se mantienen dentro de un sistema político no corrupto. Y justamente el pretender alianzas políticas sin la revisión necesaria periodo a periodo es lo que lleva a constituir un sistema de corrupción. Porque en definitiva, como tú lo decías muy bien, se desdibujan los parámetros, no los ideales, sino que las ideologías políticas y los programas políticos. Tú tienes hoy en día que se buscan caras, se buscan personas, surgen personas de la nada por cosas azarosas. En definitiva, es un sistema político cada vez más despolitizado en el fondo, sacarlo un poco de la política. Más despolitizado, pero para la gente. Aquellos que están dentro de las estructuras de poder están muy politizados y quieren seguir politizados y quieren seguir manteniendo esas estructuras de poder. ¿Cómo se usa hoy día entonces el sistema político al ciudadano que cada vez más se resta de ir a votar, que cada vez menos cree en estos rostros que son los mismos que viene viendo en los medios de comunicación desde el año 90? ¿Cómo les vuelve a creer? Porque decimos, hay que reencantar a la gente, tienen que volver a creer, pero ¿cómo se logra eso entonces? Esa es la pregunta del millón de oro, ¿no? del millón de dólares. La cosa es muy compleja, extremadamente compleja. Yo lo veo con muy malos ojos el desarrollo político en Chile. Yo creo que si no hay un cambio radical dentro de la política chilena, en 10 años o antes vamos a tener explosiones sociales, conflictos no calculados, muy problemáticos para el desarrollo democrático. De hecho, hoy día no podemos hablar de una democracia en Chile hablándolo directamente. Lo que está rigiendo en este país es una plutocracia. Y eso es efectivo. El poder del dinero que lo maneja todo. Los representantes no son los representantes del pueblo hoy día, sino que simplemente son los representantes del dinero, de los grandes consorcios, de las empresas. Y eso le queda claro a todo el mundo. No es una cuestión de análisis político. Pero si está claro que el camino conduce hacia allá, ¿cómo ponemos un freno hoy día a esto? Yo creo que la única alternativa que le queda a este país son dos cosas. Es absolutamente necesario e imprescindible reemplazar las élites políticas de este país. Y si los políticos realmente en este país tienen intenciones reales, verdaderas, de aportar a la sociedad chilena, tienen que retirarse. O tienen que ser retirados. Conociendo el sistema político, conociendo los líderes políticos de este país, ¿tú crees que ese recambio debe ser desde dentro de los mismos partidos políticos o va a ser un cambio forzado a través de la comunidad? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el ideal, la forma ideal de un recambio político es aquella que viene desde dentro. Es lo natural. Que viene desde el reconocimiento intrínseco de las élites políticas de que fracasaron. 25 años es un cuarto de siglo y en un cuarto de siglo no han cambiado lo que era esencial y fundamental cambiar. Pero uno lee las editoriales de los diarios, ve las columnas de opinión y claramente dista mucho lo que tú estás diciendo de lo que los líderes políticos hoy día están pensando y manifestándole a la ciudadanía. Por cierto, Natalia. Entonces, ¿se ve viable ese cambio desde dentro? Difícil, es tremendamente difícil. Pero hay que dialogarlo, hay que conversarlo, los partidos tienen que conversarlo, ellos lo tienen muy claro, es efectivo y es evidente que tiene que haber un cambio. El problema es que ese cambio no se realiza porque hay intereses creados, hay privilegios que no se quieren perder, hay platas que no se quieren perder. Entonces es tremendamente difícil realizar ese cambio desde dentro. Si no se realiza desde dentro, va a venir un momento en que se va a realizar desde fuera, por la presión social,
Pero en ese momento es el momento en que hemos terminado con el sistema político democrático. Y probablemente le habremos hecho un daño tremendo al país, a la sociedad chilena. ¿El tema del control social juega algún rol importante también en este caso, por ejemplo, de forzar un poco a que los partidos políticos tomaran una actitud un poco más activa? ¿A qué te refieres con el control social? Que la ciudadanía pudiese plantear este tipo de temas a los partidos políticos, porque hoy día la verdad que el vínculo entre la ciudadanía común y corriente y los partidos políticos, las propuestas de los partidos políticos, está cada vez más distante. Claro. Bueno, yo te digo sinceramente, propuestas no veo por ninguna parte. Programas no veo por ninguna parte. Si hay programas, están hechos entre gatos y medianoche. No pero participa. Candidatos vemos en todas partes. Exacto, ese es el problema. Ahora, lo que tú dices es tremendamente importante. Qué buena la pregunta, porque dentro de este marco de recambio que tendría que producirse, hay que producir también un cambio en el cual la sociedad tenga un control mayor sobre los políticos que eligen. Para mí es fundamental en la nueva estructura, si queremos evitar que la corrupción siga floreciendo y terminar con la corrupción que existe a nivel político, es absolutamente necesario introducir en la Constitución chilena, por ley, un mecanismo de revocación del mandato popular, desde los concejales hasta el presidente de la República. Todo cargo de elección popular. Todo cargo de elección popular puede ser revocado por mandato popular también. Los mecanismos son discutibles, los quórums necesarios son discutibles, pero eso es absolutamente imprescindible. Pero eso es una herramienta de la ciudadanía. Eso es una herramienta de la ciudadanía para controlar la corrupción, para controlar las prácticas falsas que surgen. Tú mencionaste al principio una cosa que es fundamental, separar en el análisis. Muchos en Chile creen que hay que dejar los casos de corrupción en manos de la justicia. Exacto. Si la justicia condena y detecta que hay casos efectivos de corrupción, entonces hay corrupción en Chile. Pero si la justicia condena y detecta, eso quiere decir que esa persona es un delincuente. Por supuesto. Perfecto. Claramente no puede estar en el ámbito político. Por supuesto, pero eso nunca debió ser ni nunca debiera ser la posición política, ni tampoco de la gente que está interesada en la política nacional. La política tiene que ser un parámetro de muestra, un parámetro de enseñanza, un parámetro de educación, un parámetro en el cual la ciudadanía vea a sus políticos y se sienta identificado y respetado por ellos para poder respetarlos también. Entonces, para mí es fundamental, y esto te lo comparo yo con la experiencia externa que tengo, ¿no? Los casos de corrupción podrán ser jurídicos, podrán ser legales, pero podrán ser también éticos. Y esa es la parte importante de la política. Una política sin ética no puede funcionar bien. ¿Y por qué los partidos políticos chilenos no han tenido la fuerza para cuando se cuestionan a sus líderes decir, ok, está bien, que la justicia compruebe si son o no son delincuentes, pero no son aptos para ser líderes nuestros? Ese es el punto. Si surge un momento en el cual se descubre, la ciudadanía tiene el sentimiento de que hay algo oscuro, una negro, desconfianza, donde se pierde la confianza, ese es el punto límite de no retorno en el cual el político tiene que dimitir. Si él después es culpable o no culpable, es una cosa que no toca a la política, sino que a la justicia, al caso legal. Si él se comprueba que no tenía nada dentro de un caso de corrupción determinado, pues bien, es inocente. Pero esa persona ha perdido la confianza, la imagen pública está dañada. Y eso basta para que un político tenga que dimitir, tenga que retirarse. ¿No podría ser más un líder político en esas condiciones? Por supuesto que no, como ocurre en Alemania. En los casos que nosotros tenemos, hay un caso que yo doy ejemplar del presidente de la República Alemana, Christian Wulff. Es un tipo, si me permites, dos minutos expresar, este señor, presidente de la República Federal de Alemania, se vio involucrado en un caso de préstamo privado, en la cual él le pedía 500.000 euros a un amigo, un empresario poderoso de la sociedad alemana. Siendo ya presidente. Mira, este caso empezó ya mucho antes, pero siendo presidente le resulta a él el préstamo, un préstamo privado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? La prensa descubre esto y es una cuestión de tiempo. No se habló nunca más de si era correcto o no era correcto, sino que cuando dimitía el presidente alemán por un caso de corrupción que era absolutamente banal. Es decir, que un amigo le preste dinero a su amigo es legítimo, pero no cuando se trata de una figura de representante público. Porque ahí tú tienes la figura de cómo puedo yo confiar en un representante público si le debe favores a amigos.
Manuel, ¿entiendes? hablamos también de que había que renovar a la gente en la política, a los líderes políticos chilenos, y veamos qué ocurre también en el partido político al cual tú perteneces, donde hoy día aparece Carolina Goich como una carta presidencial. No conocemos ideas de Carolina Goich, no conocemos programas, pero sí ella anticipa que va a participar, no sabe si en primera o segunda vuelta, pero sí va a participar como la candidata a la presidencia del Partido Demócrata Cristiano. Sí. Bueno, eso es también un tema aparte. Yo no tengo la menor duda de que Carolina Goich sea una persona absolutamente intachable. Por lo menos nunca se ha sabido de ella, ni interna ni externa. No está involucrada en ningún, en ningún caso, y tampoco creo que lo haya estado en ninguna parte. Pero aquí hay dos cosas que hay que diferenciar también. La corrupción surge en una sociedad por acción y omisión. Es decir, hay 25 años de política que han ido transcurriendo y la corrupción se detecta recién hace un par de años atrás, pero venía desde las estructuras iniciales, como conversábamos al principio. Entonces, Carolina Goich lleva en la política pública de alto nivel ya cerca de 10 años, según entiendo. 15 años. Entonces son 10, 15 años en los cuales, si bien ella no ha estado involucrada en ningún caso, no se le ha demostrado nunca nada, y yo te juro que tengo la mejor confianza, porque yo conocí a su padre, vivía en La Reina, donde yo hacía mi actividad política también. Pero tampoco hay mucha... Yo creo que la mayor parte de los políticos ni siquiera son corruptos, sino que hacen su pega lo mejor posible. Pero hay una cosa que no han hecho bien. No han hablado, no han sido capaces de impedir la corrupción en Chile. Entonces ahí tenemos las dos cosas. Aquellos que están cometiendo el acto de corrupción activo y aquellos que por omisión no hacen nada en contra de eso. Ahora, Carolina Goich viene de un sistema en el cual gana las elecciones internas del partido, pero la compañía que tiene, ¿no? La comparsa que tiene es muy cuestionable. Entonces, para mí Carolina Goich es una excelente persona, quizás con muy buenas intenciones. Si es un buen candidato, está por verse. Yo pienso que no es lo importante, estamos cometiendo nuevamente un error en el cual estamos dando prioridad a caras y personas y no a los programas y los valores. Como dice, poniendo la carreta delante de los bueyes. Así es, pues, claro. Sí. Y no puede, con eso no puede funcionar nada bien. Y los programas, Manuel, porque la democracia cristiana siempre juega un rol como conflictivo en estas coaliciones de gobierno. Cuando se integra a la concertación, a la nueva mayoría, principalmente ahora, donde también convive el Partido Comunista, siempre se dice que la democracia cristiana está incómoda conviviendo con el Partido Comunista y compartiendo un programa de gobierno donde efectivamente no se sienten representados en muchas de las propuestas y reformas que ha querido llevar a cabo la presidenta Michelle Bachelet. Y por otro lado está el permanente coqueteo y pololeo con Renovación Nacional. ¿Cuál es realmente el rol de la democracia cristiana aquí? ¿Es jugar a esto de dos bandas o es definirse también como partido político de centro? ¿Cuál es el rol de la democracia cristiana? Mira, Natalia, el Partido Demócrata Cristiano nunca ha sido ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Eso es una cosa para ustedes, los periodistas, los reporteros, ¿no? Es una definición, han encasillado a la democracia cristiana como centro. Nosotros como demócratas cristianos nunca nos hemos definido de centro, ni mucho menos de izquierda ni de derecha. Nuestra flecha roja con las dos barras transversales significa justamente el rompimiento de los extremos de derecha e izquierda. El Partido Demócrata Cristiano surge para combatir a la derecha y combatir a la izquierda. Entonces es una paradoja que hoy día la democracia cristiana durante tantos años haya convivido en un conglomerado de izquierda. ¿Me entiendes? Sí. Y partimos ahí de los fundamentos errados. Pero partieron ahí porque había un objetivo concreto y claro, lógico. Que era el retorno a la democracia. Pero ¿qué pasa después? Porque no hay capacidad de tener esta autenticidad de decir qué somos en el fondo. Es que ese es nuestro problema hoy en día. La democracia cristiana tiene un problema de identidad tremendo, donde no sabemos, ese es el problema, y hay que decirlo claramente, obviamente, a la ciudadanía. La democracia cristiana, mientras no tenga un congreso ideológico con resultados vinculantes, no vamos a tener una definición, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No se sabe quiénes somos o da temor decir quiénes somos porque podemos perder un grupo del electorado. Mira, yo no tengo ningún inconveniente en decir quiénes somos. Yo sé muy bien qué es la democracia cristiana y quiénes somos los demócratas cristianos. Pero yo te digo como a nivel general de partidos, ¿no será ese el problema? Que no es que no sepan quiénes son, sino que de alguna manera no queremos publicitarlo ni decirlo porque podemos perder un grupo importante del electorado. Sí y no.
En cierto modo, el problema del Partido Demócrata Cristiano es que existen muchos partidos demócratas cristianos en este minuto. Existe un Partido Demócrata Cristiano que él cree que es la realidad ser de izquierda. De la gran mayoría de los partidos de Chile también, ¿no? Es cierto, eso es muy cierto, pero nosotros tenemos el Partido Demócrata Cristiano es el partido más sólido que existe en la sociedad chilena a través de la historia, con una doctrina muy clara y una ideología muy clara. Pero que ha ido perdiendo una cantidad de militantes impresionante. Más de 1,5 millones a la fecha, ¿no? Exacto. Y eso es un desastre. Y esa pérdida se ha ido justificando justamente porque nosotros no hemos sido capaces de decir, aquí estamos, somos el Partido Demócrata Cristiano, dispuestos a llevar a la sociedad a un avance. Para llevar a la sociedad a un avance es necesario construir mayorías que le den gobernabilidad al país. Pero nosotros cometemos el error que comete la cultura política chilena de hacer de los conglomerados de alianzas para establecer gobiernos y darle gobernabilidad al país, conglomerados perdurables en el tiempo, y eso es un error. Eso es un error político que destruye la democracia y favorece la corrupción. O sea, estas alianzas debieran ser más bien instrumentales y que sirvieran para un objetivo, pero no alianzas permanentes. Jamás debieran ser alianzas permanentes. Las alianzas debieran cumplir un rol de gobernabilidad y ser revisables periodo a periodo y conformar cada vez o la misma alianza o nuevas alianzas. Porque eso a ti te permite claridad frente a la ciudadanía. Es decir, nosotros hoy conformamos una alianza con fulano y mengano porque fulano y mengano nos permiten a nosotros avanzar en el programa que tenemos y ellos concuerdan con nuestro programa, nosotros concordamos con partes del programa de él. La ciudadanía entonces sabe, estos 4 años de gobierno van a ser para hacer tales y tales cosas y cambiar tales y tales otras. Y punto. Entonces en esos 4 años se va viendo y se va negociando con otros partidos para seguir avanzando en los puntos que van faltando o que se requieren. Pero eso también puede ser muy mal interpretado por la ciudadanía. Estos gallos son unos vendidos en el fondo que están con esto por una conveniencia y después se van para este otro lado por otra conveniencia y no hay una estructura o una propuesta clara. Es que eso no es cierto, porque la estructura y la propuesta está. Está la ideología del partido, está la doctrina del partido que nos guía en el camino político. ¿Está clara? Yo creo que ahí está el tema. En este momento, como te decía al principio, no está clara porque nosotros no hemos tenido un congreso ideológico vinculante. Hay un congreso ideológico del partido que es vigente, pero no se respeta. No se respeta porque no es vinculante. Vinculante significa que quien no respeta las decisiones del Congreso Ideológico del partido, que es el órgano máximo de decisión del partido, no la Junta Nacional como pretenden algunos, sino que el Congreso Ideológico, entonces debería ser eliminado del partido, sancionado. Si las faltas no son graves, sancionados. Pero aquí no pasa nada, cada uno hace lo que quiere. Hay algunos que buscan alianzas con otros sin que el partido haya decidido si va o no va en una alianza, si lleva o no lleva un candidato. ¿Me entiendes? Es un descalabro en la política nacional en este minuto. Lo que menos existe es una política seria que favorezca la democracia y la sociedad civil. Bueno, nos queda un minuto. Globalicemos, cerremos el tema viendo cuáles son las perspectivas para salir de esta situación, o por lo menos cuáles serían como los primeros puntos que debiéramos hacer para ir mejorando esta situación de la política nacional chilena. Mira, te lo dije al principio, yo creo que hay 3 cosas que son importantes. La primera, la más importante, pero a la vez la más difícil y complicada, es el relevo de las élites políticas a todo nivel en los partidos políticos. Por dentro o por fuera, pero eso es imprescindible porque si no, no va a haber confianza. Simplemente es imposible pedirle a la ciudadanía que genere confianza en la política si aquellos que han cometido tanto error durante un cuarto de siglo le dicen a ellos de repente: yo fui malo, pero ahora me di cuenta que era bueno. Eso es ridículo, claro. Eso es para el jardín infantil, para el kindergarten, pero no para una sociedad civil pensante, racional. ¿Me entiendes? 1. Segundo, es absolutamente necesario reenfocar la cultura política que tenemos de alianzas de gobierno. Es necesario entender que las alianzas de gobierno son conglomerados políticos transitorios con un fin determinado y deben ser revisables. A mi juicio, si tú me preguntas, por ley, revisables periodo a periodo. Y eso es un punto absolutamente poco claro en la sociedad chilena, incluso en los políticos más avesados, lo cual me extraña. Es como mal visto incluso. Exacto. Sí. Y tercero, es necesario incluir mecanismos como el mecanismo de revocación del mandato popular. Eso es un instrumento absolutamente necesario para empezar de nuevo.
y eliminar la corrupción y parar la corrupción. Lo que viene ahora con las nuevas elecciones, elección de consejeros regionales, elección de diputados sin binominal, ¿puede ser también una manera de ir renovando esta tensión política de los bloques? Sí, eso es muy bueno, lo veo con muy buenos ojos. Se ha comenzado un camino de mayor representatividad, eso es cierto, un camino que permite una representatividad real de las fuerzas políticas y fuerzas sociales que existen en el país. Eso es un avance, pero no es suficiente con mucho. Bueno, harto camino por recorrer todavía. Así es. Gracias, Manuel, por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes también por su sintonía y por supuesto volvemos al estudio con Macarena Orozco. Que esté muy bien.